Bueno, entonces para entender este ejercicio, pues en primer lugar lo que tenemos que hacer es leerlo. Dice aire a la temperatura de 30 grados centígrados y presión de 750 milímetros de mercurio, tiene un porcentaje de humedad del 60%, calcular la presión a la que este aire debe comprimirse a temperatura constante para extraer el 90% del agua presente. Entonces, aquí tenemos el diagrama de proceso, pues A es el aire húmedo inicial que ingresa a un compresor, sale agua y aquí queda aire húmedo, pero con una humedad menor en comparación con el aire en A, el aire húmedo en A. Eh, entonces partimos de la humedad relativa, que es un dato que conoce del problema, en la cual la fórmula es humedad relativa es igual a la presión de vapor sobre la presión de saturación por 100. No conozco la presión de vapor ni conozco la presión de saturación. Pero resulta y pasa que la presión de saturación yo lo puedo hallar de dos formas. Uno, haciendo uso de la ecuación de Antoine. Dos, mediante tablas de vapor. En este caso, como estamos hablando de una mezcla agua-aire o vapor de agua-aire, podemos utilizar la tabla de presiones del agua. Entonces, la presión de saturación a 30 grados centígrados va a ser igual a 31.824 milímetros de mercurio. Utilizando la ecuación 1, que es esta que tengo acá, despejamos PB, que es el dato que no conozco, y obtenemos que PB es igual a 19.0944 milímetros de mercurio. Ahora, la otra fórmula que hay que usar, que es esta que tengo acá, eh, nos dice que la presión de vapor es igual a la presión total menos la presión de vapor. La presión total ya la tengo y me la da el problema, que son los 750 milímetros de mercurio. Pues en este caso, pues estamos hablando de la corriente A, o sea, lo que entra al compresor. Y la presión de vapor, pues ya la hallamos previamente, que es este valor que tengo acá. Al hallar, pues, esa fórmula, o al aplicar, si vamos a reemplazar los valores, obtenemos la humedad molar. ¿Sí? En este caso, pues, prefiero trabajar con moles, porque a la larga, si lo pasamos otra vez a kilogramos, al utilizar o al hacer el proceso más adelante, tenemos que pasar esos gramos a moles. O sea, prácticamente estamos pasando de moles a gramos y de gramos a moles. O sea, no estamos haciendo, pues, o sea, estamos haciendo un cálculo y después nos regresamos, ¿sí? Entonces, preferiblemente, pues, hacemos este cálculo con base a las moles. Me está diciendo que el 90% del agua, pues, es extraída del vapor húmedo en A. Por lo tanto, pues, el 10%, pues, se supone que el 100% es el todo. Entonces, el 90% sale como agua y el 10% queda como humedad en el aire. Entonces, por eso es que aplico este 0.10. O es como si de pronto usted quisiera decir 10 de 100. ¿Sí? Obtengo esta humedad molar, ¿sí? Que es el 10%, que se supone que es la humedad molar del aire B o el aire de salida del compresor. Utilizando otra vez esta fórmula que tengo acá, que es la misma, la ecuación 2, ya conozco la humedad molar, la presión total no la conozco porque es la presión de operación del compresor y la presión de vapor en este caso va a ser igual a la presión de saturación. Y esto tiene pues digamos un objetivo y es que cuando usted satura el aire o la mezcla de vapor de agua-aire, si hay mayor cantidad de vapor de agua al que puede solubilizar o al que puede permitir el aire, pues obviamente ese vapor va a tender a condensar. Sí, es muy similar el concepto a lo que pasaba con las soluciones, que cuando usted tenía una solución en la saturación, es decir, con la capacidad máxima de soluto que puede disolver el solvente, usted añade más, sigue añadiendo más soluto, pues el soluto va a empezar a precipitar. Aquí es muy similar. Si cuando usted tiene el aire con la cantidad máxima, que es la humedad relativa del 100%, cuando usted añade más vapor de agua, pues ese vapor de agua pues, no lo puede agarrar el aire, entonces lo que va a hacer es como condensar, ¿sí? Condensar. Básicamente, por eso es que podemos decir o afirmar que en la línea B o en esta que tenemos acá, pues la humedad relativa tiene que ser 1, ¿sí? Si no, pues aquí nunca precipitaría agua. O si precipita, pues va a ser muy poco. Pero normalmente este tipo de procesos, lo que uno hace es que esta línea sea o se maneje en la humedad relativa igual a 1. ¿Por qué uno hace esa asunción? Porque uno, el problema no lo dice, y dos, porque la temperatura de bulbo seco es igual a 30 grados centígrados, ¿sí? Por lo tanto, pues al despejar esta fórmula, pues presión total, que es la presión de operación, menos PV o PS,
obtenemos esto. Simplemente es aplicar o multiplicar término a término, este por este por este. Al hacer las respectivas, digamos, operaciones, me da que la presión total es de 12.213.67 milímetros de mercurio. Pero la respuesta resulta y pasa que es 15.79, no recuerdo exactamente, vamos a ver. Sí, 15.79. Entonces, atmósferas. Entonces, este valor que está en milímetros de mercurio lo vamos a llevar a atmósfera. Entonces, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera y el resultado me da 16.07. Sí, yo creería que es más o menos como por decimales. No sé, pues el proceso, pues según lo que miré en este libro, pues está bien. Entonces, de igual forma, pues si le corrige algo, pues creería que no es mucho. Y pues ese es el concepto, lo que yo le decía, la saturación, por si de pronto no le queda muy claro, es que cuando el aire está saturado, es el aire que contiene todo el vapor de agua que es capaz de retener a una temperatura, ¿sí? O sea, y presión determinadas. O sea, a una temperatura y una presión determinada, pues el aire es capaz de retener cierta cantidad de agua. Cuando esta cantidad se supera, pues obviamente el excedente pues va a precipitar o a salir, ¿sí? Básicamente este es como el funcionamiento de un aire acondicionado, más o menos funciona así. Sí, de que cuando usted tiene el aire ambiente, quita agua y aquí pues obviamente va a salir con una menor humedad y una temperatura menor. En este caso pues es un proceso isotérmico, sí, pero normalmente funciona así un aire acondicionado. Bueno, eso es todo. Pues aquí está como tal el balance. A es igual a B más W. Si lo hace por componente, pues va a ser igual a, sería la fracción másica de agua por A igual a W más la fracción másica de agua en B. ¿Sí? Aunque no es necesario, pero las fracciones básicas pues están determinadas es por esto, ¿sí? Por las humedades molares o la humedad absoluta, ¿sí? Pero tendría que utilizar una base de cálculo. Pero aunque el problema pues no lo pide, pues te lo hago así como un dato adicional. Esta es la respuesta, 16.07. Sí, entonces no sé qué, de pronto qué error podría haber, pero creo que está bien. De igual forma, pues el profesor le corrige, pues estaré pendiente a ver qué nos dice.